Los principales factores que determinan si es conveniente o necesario sellar el fragüe de una obra son la ubicación final y el material de recubrimiento. No es necesario sellar mosaicos que se ubiquen en interiores, excepto si estarán en zonas húmedas como baños. En cambio, si vas a ubicar en exteriores, es indispensable sellarlo antes de su instalación final, especialmente si estará expuesto a alta humedad o lluvia. Para poder aplicar sellante, las teselas deben ser de un material no poroso como vidrio o azulejos esmaltados. Si estamos trabajando con un material poroso, como mármol o cerámica no esmaltada, no se recomienda el sellante, ya que será absorbido por la tesela, alterando su composición y color. A tener en cuenta. Para poder sellar, debes dejar secar el fragüe por al menos 3 días y asegurarte de que esté en perfectas condiciones. Existen 2 tipos de sellante para fragüe. Revisa la información del producto antes de comprar. Sellante penetrante es absorbido y penetra el fragüe, manteniendo la humedad fuera. Sellante impermeabilizante forma una capa sobre el fragüe impidiendo que entre la humedad. Si encuentras ambos tipos en tu localidad, el que te recomiendo es el penetrante. El sellante impermeabilizante puede capturar la humedad sin permitir su evaporación, generando hongos en la obra. Aquí tengo el número de casa que hicimos en un video anterior y ahora voy a sellarlo, les voy a mostrar el paso a paso. Esto no es un proceso difícil, pero es un proceso que sí requiere paciencia. Por eso te recomiendo que tengas el tiempo suficiente para comenzar y terminar el proyecto en una instancia. Voy a poner un poco de sellante. Ahí voy viendo si necesito más. Y con una brocha o pincel, o puede ser una esponja, vender una esponja con un palito. La idea es que tu mano no entre en contacto con el sellante. Vamos aplicando, poniendo énfasis en las zonas del fragüe, por supuesto. Es imposible que no se te manchen las teselas, pero para eso vamos a tener un paño seco a mano o un calcetín como yo y vamos a ir limpiando después. Vamos a aplicar una capa en todo el fragüe. Después vamos a esperar, vamos a limpiar las teselas mientras esperamos que se absorba en el fragüe y después aplicamos una segunda capa hasta una tercera, podría ser dependiendo de las instrucciones de tu producto. Anda haciéndolo lo más rápido que puedas. Y trata de ir llevando registro de las zonas en que ya aplicaste. Si queda sobre tus teselas una capa que se vea, esa después ya no la vas a poder retirar o te va a costar mucho si dejas pasar mucho rato. Voy por los bordes ahora. Como el fragüe es una sustancia en base a cemento, es porosa y absorbe. En cambio, las teselas son esmaltadas, en mi caso, entonces se formaría una capa sobre ellas solamente si es que no las limpiamos. Esta parte se me hace más fácil porque están distribuidas de manera más homogénea las líneas de fragüe. En la parte de atrás igual voy a dar una capa al final porque esto va a absorber mucho. Esta parte va a quedar contra la pared, no debería tener contacto con la humedad, pero por seguridad igual le quiero dar. Ahora voy a limpiar con un pañito sobre las teselas y asegurarme de que no quede esta capa que les comentaba. Después tendríamos que dejar pasar unos 15 minutos y aplicar una segunda capa, dependiendo de las instrucciones específicas que tenga tu producto. Después de 15 minutos vamos por la segunda capa. Después de la segunda capa retiramos nuevamente el exceso que queda sobre las teselas. Limpié las teselas, ahora la tengo que dejar secar por al menos 2 días para que se absorba bien este sellante y ya después de eso lo puedo instalar en el lugar final. Quiero aplicar una delgada capa acá atrás, como les comenté, de seguridad porque esto no va a estar expuesto, pero me quedaría más tranquila así. Esta parte va a absorber muchísimo sellante porque es solo cemento. Entonces hay que hacerlo con cuidado
Ya en los bordes le puse cuando apliqué las teselas. Así que me voy a enfocar más que nada en la parte central. Dejé 2 días al fragüe para que pueda absorber el sellante y vamos a hacer la prueba de calidad. Yo voy a poner una gotita de agua sobre el fragüe y esto, si estuviera bien sellado, no debiera absorberse, debiera permanecer la gota sobre el fragüe. De lo contrario sería absorbida, ya que el cemento es súper poroso. Voy a aplicar acá, que tengo más fragüe. ¿Se dan cuenta? La gota permanece ahí. Eso quiere decir que está bien sellado. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.